Hola, bendiciones, el Señor les bendiga. Quien les habla, Nelly Rodríguez de Venezuela, para servirle. Hoy en día les damos la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan desde las naciones de la tierra a este tabernáculo online a través de nuestra plataforma YouTube. Por el canal No Hay Límites para oír su voz. Amados, el día de hoy estaremos estudiando lo que es el libro de los Hechos, específicamente su capítulo 10, desde el verso 1. Estaremos hablando acerca de lo que es el poder de la oración y de cómo el Señor nos conecta cuando oramos, cuando clamamos, cuando levantamos un clamor genuino a Él, ¿verdad? Quiero aprovechar la oportunidad para saludar desde esta hermosa tierra llamada Venezuela a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de esta plataforma en los distintos países. Enviamos desde Venezuela un saludo a Honduras. Le enviamos un saludo a nuestra hermana Gloria, que nos sintoniza desde Costa Rica. Enviamos saludos a Nicaragua. En Colombia enviamos saludos a Darvis, a Katy. Bendiciones, amados. Gracias por conectarse, por estar allí orando. Enviamos saludos a los Estados Unidos, específicamente desde California, a Alejandra Chan, que se conecta, que nos saluda, que siempre está allí pendiente. Enviamos saludos a nuestros hermanos que están en Cuba, en Ecuador, en Haití, en Bolivia, en Paraguay, a la pastora Elvias, bendiciones, pastora, un fuerte abrazo. A Argentina, nuestra hermana Valeria, que siempre está allí, saludos Valeria, el Señor te bendiga. Uruguay, Perú, en el nombre de Jesús, bendiciones. Enviamos bendiciones a Desiree, a su esposo, a su familia, bendiciones. Enviamos saludos a Brasil, específicamente al estado de Santa Catalina. Un abrazo bien fuerte a mi hermano que nos sintoniza desde allá y son multiplicadores. Amén, no retienen la palabra, sino que la comparten con todas aquellas personas que saben que necesitan del Señor. Un saludo al pueblo de República Dominicana, un fuerte abrazo y por supuesto un abrazo a todos nuestros hermanos que se conectan a través de esta plataforma desde aquí, desde Venezuela, que están pendientes de la palabra que se va a impartir. En el nombre de Jesús, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por nuestra casa. Cielos abiertos, Yeshua. Bendecimos a nuestras autoridades, a nuestros pastores, al pastor Luis y a su esposa Lenis Lugo, a nuestra apóstol Janet. Estamos bajo la cobertura de Visión Don Divino Internacional. Amén. Damos gracias al Señor en esta hora. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno y grandes y maravillosas son tus obras. ¿Ok? La palabra dice que somos lámparas, ¿verdad? Lámparas, que tenemos que estar avivados con esas lámparas llenas de aceite. Entonces, el tema de hoy lo he titulado Avivados para manifestar su gloria. Hemos sido avivados para manifestar su gloria. Estamos viviendo tiempos en donde la gloria de Dios va a ser vista, se va a manifestar, amén, de una manera poderosa. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga sensibles a su voz y que nos ayude a ser obedientes. ¿Obedientes a qué? A su palabra y a su precioso Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar la impartición el día de hoy con una adoración. Ok, espero que ya a esta hora tengas a mano lápiz, cuaderno, tu Biblia, ¿verdad? Y tu resaltador. Y espero que te hayas tomado el tiempo para invitar a tus familiares y amigos a que puedan compartir o escuchar juntos de la palabra de Dios, que puedan hacer desde su hogar un altar, ¿verdad? Un altar de adoración para el Señor. Nosotros somos altares, ¿verdad? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos lámparas.
¿verdad? Y cuando nos reunimos en casa, levantamos un altar, ¿verdad? Cuando ya no soy yo sola, sino que están mis hijos, está mi esposo, están los vecinos, ahí vamos encendiendo a otros, porque el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha bendecido, nos ha salvado para ser también nosotros instrumentos poderosos en sus manos para llevar el mensaje de salvación a otros. Amén. Entonces, bueno, les invito a que podamos adorar, ¿verdad? Que podamos adorar al Señor. Vamos a adorar, vamos a iniciar este tabernáculo poniendo en las manos del Señor este tiempo y adorando un rato en el nombre de Jesús. Entonces, allí donde estás, pidámosle al Señor que nos llene cada día más de su presencia, que nos llene cada día más de su aceite, que no es otra cosa que su amor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Rindo a ti, mi Dios, entregado. Gracias, Padre, gracias. En pos de ti, benditos los sedientos, pues su ser. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo de ser de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo de ser de Gracias, Señor. Gracias te damos por tu espíritu, Señor. Gracias te damos por tu presencia, Señor. Gracias porque creemos que tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Abre tu boca y dale gracias al Señor. Pídele al Espíritu Santo que te llene cada día más de su aceite. Gracias, Señor. Gracias. Inunda este lugar con tu presencia, Señor. Sediento, pues su ser saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo ser de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo ser de Jesús. Llénanos, Señor, con tu presencia. Llena cada lugar, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Dios mío. Con ese aceite fresco, Señor, en el nombre de Jesús. Tu aceite fresco, tu poder derrocaré adentro yo, hasta que el mundo te haga mi Señor. Lléname de tu aceite fresco, de tu poder derrocaré adentro yo, hasta que el mundo te haga. Gracias, Señor. Gracias. Tu aceite fresco, de tu poder derrocaré. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, mi lámpara, Señor, de tu espíritu, poder proclamarte y testigo ser de Jesús. Llena
espíritu. Yo iré A proclamarte y testigo seré de Jesús. Hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte y testigo yo seré de Jesús. Levanta tus manos y clama por el aceite fresco. Amén, Señor. En esta hora, Dios mío, te damos las gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Te damos las gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, Con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Testigo yo soy de Jesús. Hoy mi lámpara, Señor, con aceite. de tu espíritu. Yo iré A proclamarte. testigo yo Soy de Jesús. Llena hoy mi Lámpara, Señor, con aceite. de tu espíritu. Yo Iré a proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Amén. Amén. Dice el Señor en su palabra que el Espíritu de Jehová estaba en mí y que me ha ungido Jehová, ¿verdad? Para llevar libertad al cautivo y ordenar apertura de cárceles, y a los quebrantados de corazón llevar las buenas nuevas de que la buena noticia ha llegado, se ha acercado. Isaías 61, lo estoy parafraseando. El Señor nos ha ungido con un propósito. La semana pasada alguien nos hacía una pregunta y nos decía: cuando ustedes les hablan de que la gloria de Dios va a descender a un hogar o en un lugar, o cuando ustedes anhelan que ser llenos de su gloria, ¿cómo ustedes se imaginan? ¿Cómo imaginan ustedes que es la gloria de Dios? Imagínense cuando le dicen: Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu aceite. Cuando el Señor derrama ese aceite, ¿cómo te ves? ¿Qué vas a hacer con ese aceite? Amén. Entonces, muchas veces cuando las personas imaginan ese derramar de la gloria, imaginan una tarima llena de multitudes, ¿ok? En el nombre de Jesús. Amén. La palabra dice que a Jesucristo las multitudes lo seguían. El poder y la gloria de Dios se derraman cuando vemos a los cautivos puestos en libertad. No solamente aquellos que están cautivos en cárceles naturales, aquellos que están privados de libertad, sino personas que han estado por años cautivas en la depresión, en las drogas, en el alcoholismo, en el mundo de la prostitución, que son esclavos, ¿okay?, de la promiscuidad, que están en cárceles. En el nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. La gloria de Dios está siendo derramada de una manera sobrenatural para ir y llevar libertad al cautivo, para ir y derramar ese aceite fresco que el Señor está derramando, ir y buscar vasijas vacías o estar preparados para cuando esas vasijas vengan, amén, sedientas de eso que el Señor nos ha entregado. Entonces, el día de hoy, en el nombre de Jesús, vamos a leer Hechos capítulo 10, desde su versículo 1 hasta su verso 48. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ir leyendo y vamos a ir meditando en la palabra. La palabra dice que el Señor no se resiste a un corazón constricto,
y humillado. Vamos a estar hablando acerca de Cornelio, ¿verdad? Que era un soldado. Y vamos a estar hablando acerca de Pedro, del apóstol Pedro, cómo Dios, a través de la oración, de la búsqueda de estos hombres, el Señor los conecta. Amén. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que ojo no vio ni oído escuchó es lo que yo me he reservado, me he preparado para aquellos que me buscan, que claman. Este es un tiempo en donde el Señor está derribando, ¿verdad? Estructuras. Diga conmigo, tengo que desaprender para aprender, ¿verdad? Quizás ahorita en este momento puedan haber personas que me están escuchando por primera vez. Quizás eres un Cornelio. Y tenemos personas, ¿verdad? Que son personas que tienen años en los caminos del Señor, en el Evangelio, ¿verdad? Como el apóstol Pedro, ¿verdad? Que ya era un hombre, ya era un apóstol, era un hombre que estaba comprometido con la obra del Señor y era mensajero de su palabra. Amén. Entonces voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy leyendo en la traducción, Nueva Traducción Viviente, y dice así: Cornelio manda a buscar a Pedro. Dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Aquí vemos a un hombre, ¿verdad?, que era temeroso de Dios, era un hombre que ayudaba a los pobres, y dice aquí el Señor en su palabra que él y todos los de su casa tenían el hábito de orar. Cornelio era un gentil. Cuando nosotros hablamos, o cuando la palabra nos habla de los gentiles, nos está hablando como que si nosotros ahorita en nuestro lenguaje cotidiano estuviéramos hablando de una persona que no es cristiana, ¿ok? Es decir, que cree en Dios, pero aún no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y aunque no ha conocido a Cristo, tiene temor de Dios. Algunas personas utilizan el lenguaje como mundano para diferenciarlo de aquel que ya tiene una vida en el Señor. Amén. Entonces, se lo estoy hablando en estos términos para que las personas que me están escuchando por primera vez puedan entender. Entonces, Cornelio era un oficial romano, era un soldado, era un militar, un coronel, como usted en el día de hoy lo quisiera ver, una persona que ayudaba a los pobres, una persona muy devota, ¿verdad?, que tenía temor a Dios y oraba, ¿ok? Entonces, sigue diciendo en el verso 3, una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio a un ángel de Dios que se le acercaba. Es decir, que cuando nosotros clamamos al Señor, Dios responde. Diga conmigo, la oración del justo puede mucho. Cuando nosotros oramos a Dios y clamamos a Dios, Dios responde. Y diga conmigo, Dios se manifiesta a través de personas. Amén. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. Es decir, Cornelio tuvo una experiencia a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Cuando escuchó que el ángel le dijo Cornelio, él respondió, y la palabra describe que lo hizo aterrorizado, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel, y el ángel le contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Entonces diga conmigo, Dios es Dios justo, Dios no se queda con nada. Quizás en este momento todavía no has tenido un encuentro con Cristo, pero desde tus adentros has estado clamando al Señor, ¿verdad? Quiero decirte que Dios no se queda con nada. El Dios al que nosotros adoramos y alabamos
no es de yeso ni de palo. Él oye, tiene oídos, tiene boca, Él ve, Él está atento a todas las cosas que pasan porque Él es omnipresente y es soberano. Entonces dice, Dios ha recibido tus oraciones y tu donativo a los pobres como una ofrenda. Esto le dijo el ángel de Dios a Cornelio. Ahora pues, envía a alguno de tus hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Es tremendo porque el Señor puede ver la necesidad que tiene Cornelio. La palabra no describe cuando Cornelio oraba cuál era su petición, solamente nos dice que era un hombre justo, devoto, que ayudaba a los pobres. Y él en oración tuvo una visión. Y en esa visión el ángel le da una instrucción y le dice, envía, ¿verdad? Envía a Jope, o sea, le da la instrucción, le dice el lugar a donde va a ir. Le dice, envía a alguno de tus hombres a Jope. ¿Por qué? Porque este era un hombre de autoridad, ¿verdad? Era un soldado, puede ser un coronel, un capitán. Era un soldado, una persona de rango. En el mundo, en lo que era la parte militar, aquí en la palabra lo describe, dice italiano, ¿verdad? Y dice, ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Diga conmigo, Dios habla. Y diga conmigo, Dios es específico. Él nos da instrucciones, ¿ok? Él nos da instrucciones. Él nos guía, Él nos dirige cuando nosotros le buscamos de corazón. Diga conmigo, Cristo es la vida eterna. Repita ahí conmigo donde usted está. Cristo no es religión. Él no es religión. Él no es moda, Él no es tendencia. Es más, puedo decirte que Cristo no es ni siquiera evangélico, ¿ok? Las religiones las crearon los hombres. Los hombres fueron los que crearon las religiones, pero Él es vida, Él es la vida eterna. Dice el Señor en su palabra que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Todo aquel que le busca de corazón, dice la palabra que si me buscares de corazón, me hallaréis. ¿Ok? Porque Dios está buscando corazones dispuestos, corazones que le anhelen, que le reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces aquí tenemos a un hombre devoto, con temor de Dios, que ayudaba a los pobres. Pero le faltaba algo, todavía le faltaba algo. Y me imagino que en medio de ese clamor, el Señor le dice, manda a tus hombres a buscar a un hombre que se llama Simón Pedro. Le dio instrucciones específicas. Entonces sigue diciendo, él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales, y les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Entonces diga conmigo, obediencia. Este hombre, que era un hombre devoto, con temor de Dios, dice la palabra que tuvo una visión y él fue obediente a la instrucción que Dios le dio. Él llegó y llamó a esas personas y los envió. Eso quiere decir que este hombre obedeció a la instrucción que Dios le había dado. Entonces diga conmigo, la obediencia trae bendición. El Señor dice en su palabra, en Mateo capítulo 7, dice que al que oye su palabra y la pone por obra, Él la considerará como un hombre sabio que edificó sobre la roca. Pero también dice que al que oye su palabra y no la pone por obra, Él lo considerará como un hombre necio que edificó sobre la arena. Entonces diga conmigo, no es suficiente oír la voz, tengo que obedecerla, porque a todos Dios los ha capacitado
para oír su voz. A todos. Pero de mí depende si obedezco o no obedezco la instrucción que el Señor me da. Seas un Cornelio o seas un Pedro. ¿Ok? Aquí vemos a dos hombres que escucharon la voz de Dios. Es tremendo porque Cornelio tuvo la visión y él inmediatamente obedeció a la instrucción que el ángel le dio. No tuvo argumentos, no dijo, Señor, eres tú, Señor, esto vendrá de ti, ¿qué es esto? Dice que él sintió temor y él obedeció. Y le dio la instrucción a sus soldados de que fueran a ese lugar a donde Dios, a través de la visión, le había mostrado. Y Dios se lo dio con nombre y apellido. Entonces dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Vemos que el día anterior Cornelio estaba orando a las 3 de la tarde y el Señor le da la visión. Y después vemos que el día siguiente, ya después de que Cornelio obedeció y envió a los hombres, Pedro, que estaba en otro lugar, estaba en otra ciudad, subió a la azotea de una casa a orar. ¿Ok? Entonces diga conmigo, cuando el Señor nos envía, ya la tierra está lista, ya sus pies están en ese lugar. Cuando el Señor nos envía, ya Él estuvo en ese lugar. Amén. Entonces sigue diciendo, era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Es decir, que en ese momento, cuando él estaba orando en horas del mediodía, cayó en éxtasis. Pedro también tuvo una visión. Entonces dice, vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En las sábanas había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o impura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si lo llevamos a lo de ahorita, ¿verdad? Imagínate tú, de repente tú llegas, estás en un lugar y llega una persona y te toca la puerta y bueno, dice que el Señor le mostró y en el nombre de Jesús en esta hora lo digo y creo que lo recibes en el espíritu correcto si el Señor te lo ha mostrado en oración. ¿Ok? Porque aquí vemos que el Señor le da una visión a Cornelio, pero no solamente se lo mostró a Cornelio, también se lo mostró a Pedro. Lo que pasa es que en el momento Pedro no entendía lo que el Señor le quería decir. El Señor llega y le muestra una sábana, ¿verdad? Con animales. Aquí la palabra lo describe, dice que envió una sábana y en ella había toda clase de animales, reptiles, aves, ¿verdad? Entonces el Señor le da una instrucción, le dice, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o impura. Pero la voz le habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios ya lo ha hecho limpio. En el nombre de Jesús, amados, en esta hora voy a hacer una pausa en este capítulo 16 y les voy a dar un testimonio para que podamos entender lo que les estoy hablando. Ahorita voy a hablar de Pedro. Pedro, un hombre, un apóstol de Dios, ungido para el Señor, un hombre comprometido con la palabra, que dice la palabra que en su primera predicación, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, este hombre se convierte en 3,000 personas. Pero él aún siendo el ungido de Dios, el Señor le da esta visión y me imagino que Pedro veía unos animales ahí vivos y el Señor le está diciendo cómetelos, no entendía lo que la visión quería decir. Qué importante es cuando Dios nos da una visión y que nosotros podamos preguntarle al Señor, Señor, revélame qué es lo que me quieres decir, Señor, qué significa esto, porque no entiendo. Hace unos años, ¿verdad? Yo tenía una peluquería, hacía lo que era la peluquería. Y recuerdo
que el Señor me empieza a hablar, ¿verdad? Acerca de una persona que yo conocía desde la niñez, y esta persona era, ¿verdad? Homosexual, ¿ok? Esta persona con muchas habilidades en lo que era la peluquería, y recuerdo que el Señor me da una instrucción y me dice que le diga a él que su sanidad está en Cristo, que no la busque en ídolos, ¿verdad? Esta persona, yo recuerdo que en la entrada de su casa tenían una imagen grandísima, y ellos rendían culto a esa deidad. Y yo llego y le digo al Señor en mis adentros, le digo, Señor, pero ¿cómo le voy a decir yo a esa persona esto? ¿Verdad? Y estaba yo así como Pedro preguntándole al Señor, Señor, ¿será que esto viene de ti? Señor, ¿será que esto no viene de ti? Bueno, resulta que un día esta misma persona, ¿verdad? Que era una persona con muchísimas habilidades en la peluquería, esta persona quería que yo le atendiera y le arreglara el cabello. Y entonces yo llego y hago la pregunta, digo, Señor, ¿eres tú o quién es? Porque no estoy entendiendo. Si esta persona es una persona, un estilista, un peluquero, o sea, ¿cómo va a venir a mí para que yo le arregle el cabello si en aquel momento era algo que yo lo estaba ejerciendo más que una profesión por creerle al Señor? Y entonces allí el Espíritu Santo me ministraba, ¿verdad? Y me decía que la peluquería era una excusa de parte de Dios para yo poderle hablar a esta persona. En ese momento yo fui obediente al Señor y le dije a él que buscara su sanidad en Cristo, que el Señor le decía que su sanidad estaba en Cristo, que no siguiera buscando sanidad en ídolos, en la idolatría. Y le decía, tú le diste autoridad a eso, tú tienes, ¿verdad?, que sacarlo. Lo cierto es, para hacer corto el testimonio, es que fui obediente, di la palabra, y a los 2 días la persona regresa, ¿verdad?, contento, emocionado, y me dice, cuando llegué a la casa ya mi mamá lo había hecho. Es decir, que su mamá se estaba congregando en otro lugar y su mamá recibió la misma instrucción. Ella sacó eso de la casa, ¿verdad? Se convirtieron al Señor, y a los años este muchacho, ¿verdad?, se convierte al Señor. Se convierte al Señor. Una persona que para ese momento, ¿verdad?, era homosexual. Él se convierte al Señor, y recuerdo que cuando lo guiaba a la oración, ¿verdad?, solamente le dije, le vas a pedir al Señor que te lleve al diseño original. Tu oración va a ser, Padre, llévame al diseño original. Hoy doy gloria a Dios porque el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. El Señor se glorificó en esa persona. Entonces, muchas veces cuando se tienen muchos años y hay muchas estructuras, podemos ver como inmundo, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, dice, no llames inmundo, ¿verdad? Lo que dice aquí la palabra, no llames inmundo lo que yo he bendecido, ¿verdad? Lo voy a buscar. Dice, levántate, Pedro, mátalos y comes de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuros, inmundos. Pero la voz habló de nuevo y le dijo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Entonces el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos haga sensible a su voz y que nosotros podamos ver a las personas como Él los ve y no como yo en mi humanidad lo veo, ¿ok? Inmundos, porque solamente el Señor sabe y conoce lo que Él ha predestinado para salvación desde antes de la fundación del mundo, y somos nosotros los llamados a pregonar, a poner en libertad, a ordenar apertura de cárceles en el nombre
de Jesús. Somos nosotros los llamados a ser llenos, llenarnos, porque si anhelamos esa llenura no es para que nos dé una indigestión espiritual, sino para que nosotros nos vaciemos en otro. Y en la medida que nosotros nos vaciamos, vamos nuevamente al Señor y el Señor nos sigue llenando y nos sigue llenando para poder ser un canal de bendición para otros. Amén. Diga conmigo, avivados para manifestar su gloria. Avivados para manifestar su gloria. La gloria es de Él. Nosotros simplemente somos vasos, somos instrumentos, somos mensajeros. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces dice, la misma visión se repitió 3 veces. Y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Amados, esta persona, recuerdo yo que este joven, hubo un momento en el que este joven partió con el Señor, y es tremendo porque a mí me impactó, me llenó de gozo, ¿verdad? Aunque algunas personas dicen, no tienen por qué impactarnos, no, yo sí me impacto de la gloria del Señor, de lo poderoso que Él es, de lo maravilloso que Él es, de lo que Él puede hacer, porque su palabra dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Amén. Que las maravillas de Él son tan grandes que esta mente humana, ¿ok? No cabe en esta mente humana. Por eso es que el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser renovados en nuestra manera de pensar, renovados en el nombre de Jesús, renovados. Cuando esta persona partió con el Señor, el ver que se reconociera ahí la autoridad, la presencia del Padre, y que Él se fue en el diseño original, vestido de hombre, no de mujer, en el diseño original. Eso para mí era la gloria de Dios, la gloria de Dios. Somos obedientes. En ese momento pude ver cómo la misericordia de Dios lo alcanzó, ¿ok? Porque esta persona venía con una enfermedad que yo la desconocía, pero el Padre sí, y el Señor sí sabía en qué momento Él iba a partir, ¿ok? Entonces, es hermoso cuando nos dejamos usar por el Señor, cuando le pedimos al Señor que nos haga sensible a su voz y que sea Él quien derribe las estructuras, todas las estructuras, esos edificios que han estado construidos por años. Amén. Que a veces no permiten que el Espíritu Santo pueda fluir como Él quiere fluir en cada vida y en cada persona. Entonces dice, Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. Es decir, él queda impactado. El Señor le da la misma visión 3 veces. Él todavía está tratando de entender lo que el Señor le está diciendo. Si yo lo hablo ahorita en el lenguaje normal, ¿verdad? A hechos hoy, me imagino que el Señor le estaba diciendo, unos inconversos van a tocar tu puerta. Unos inconversos van a tocar tu puerta. No son judíos, todavía no conocen a Cristo, pero vienen de parte de un Señor que es devoto, que hace buenas obras, que tiene temor de Dios, pero no me conoce, y tú eres el instrumento que yo he escogido para que vayas y le hables de mí y de las maravillas y le presentes a la persona de Jesucristo. Le des la buena nueva. Amén. En estos días yo conversaba con una persona y bueno, a veces, amados, ciertamente hay personas que tienen temor de Dios, hay personas que hacen buenas obras, vemos muchos famosos que hacen buenas obras, tienen temor de Dios, pero Cristo no se ha revelado a su vida. Entonces quiero que diga conmigo, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Las buenas obras sin Cristo no son suficientes, necesitamos al Señor. Necesitamos a Cristo, al verdadero, al fiel, al libertador, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces sigue diciendo,
Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. Entonces, hable conmigo, conexiones. Nosotros, desde la intimidad de la casa, desde donde estemos, clamamos a Dios y el Señor nos conecta. Dios nos conecta. ¿Cómo va a saber usted si es de parte del Señor? Porque Dios se lo va a revelar a usted primero. Cuando nosotros buscamos presencia de Dios y alguien viene de parte del Señor o le da una palabra de parte de Dios, usted puede identificar si es de Dios o no es de Dios, porque usted en su intimidad está clamando a Dios y el Espíritu Santo le permite reconocer la voz del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Entonces sigue diciendo: entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Amén. Así podemos, ¿ok? Cuando alguien le da una palabra, cuando alguien viene, primero el Espíritu Santo se lo ministra a usted. ¿Ok? Sea inconverso o esté en Cristo. Si usted está buscando de Dios, usted va a saber que esta persona vino de parte de Dios porque el Señor se lo va a mostrar. Aquí vemos que en un Cornelio puso el querer como el hacer. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no te ha ministrado y te ha dicho: ve a casa de fulano, a donde el pastor, o ve a donde fulana, la hermana que tú sabes que tiene temor de Dios, que es cristiana, que se congrega, ve y dile que ore por ti, dile que ore por tus hijos? O simplemente hay personas a las que el Señor le dice: ve y anda a tal lugar, a esta iglesia. Este hombre obedeció. El ángel le dijo: ve y busca a Simón Pedro. Aquí el Señor le estaba diciendo: ve y busca al ungido de Dios. Él obedeció. Y a Pedro, que era el ungido de Dios, le dijo: te presto, te he percibido, porque te he mandado a 2 personas que van a llegar a buscarte. Y tú eres la persona que yo he ungido para que le muestre las buenas nuevas de salvación. Así que me devuelvo al verso 19. Dice: mientras tanto, Pedro trataba de descifrar la visión. O sea, todavía Pedro estaba ahí preguntándole. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me pasó con este joven, ¿verdad? Un muchacho al cual conocía desde pequeño, un muchacho que era homosexual, ¿ok? Toda la vida conociéndolo, y de repente el Señor me dice: dile esta palabra. Y yo decía: Señor, ¿pero cómo? Dile que su sanidad está en mí, su sanidad está en Cristo. Amén. Y yo todavía le decía: Señor, sí, será, no será, lo hago, no lo hago. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el Señor pone el sentir, sientes temor al rechazo. Sientes temor al rechazo. Amén. Pedro aquí, bueno, no sabemos si dudó de la visión. Quizás él estaba pidiendo confirmación, quería estar seguro de que la instrucción que se le estaba dando venía de parte de Dios. Como otras veces son argumentos de la mente que te hacen creer que vas a soltar la palabra y que la persona te va a rechazar, o vas a decir: si el Señor te envía, ya la tierra está lista, en el nombre de Jesús. Cuando el Señor nos envía, ya la tierra está lista y el Señor nos respalda. Amén. Entonces dice: entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Y ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Qué tremendo, porque me devuelvo. Cornelio era un hombre con temor de Dios, que hacía buenas obras, ayudaba a los pobres, él oraba, es decir, tenía comunión con Dios. Pero dice la Escritura que era necesario que él escuchara el mensaje, ¿verdad?, que Dios había depositado en Pedro. Y ese mensaje no era otra cosa que Jesucristo, el fiel, el verdadero. ¿Cuántas veces no le predicamos a la gente y la gente nos dice: pero es que yo creo en Dios, pero es que Dios es uno solo, pero es que yo me congrego en la iglesia tal, es que yo voy? Amados,
Dice el Señor en su palabra, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Solamente en Cristo hay libertad, solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay sanidad, solamente en Cristo. ¿Y por qué en Cristo? Porque Él es el único que resucitó de entre los muertos, y dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios Padre, y dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 2 que es el único nombre dado a los hombres sobre el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesa que Jesucristo es el Señor. Nadie va a Jehová, nadie va al Padre sin el Hijo. Si el Hijo no lo trae, si el Padre no lo trae al Hijo, para poder llegar al Padre necesitamos al Hijo, que es Jesucristo. Amén. Y cuando recibimos al Hijo, entonces tenemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, hay una promesa que está allí. Quiero que lo anotes en tu cuaderno. Juan 16, 13, 15. Es una promesa preciosa. Miren lo que dice esta promesa. Juan 16. Lo vamos a buscar. Mira lo que dice esta promesa cuando nosotros recibimos a Cristo y lo reconocemos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice así, estamos en vivo. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo a través del ángel guía a Cornelio. ¿Y cómo lo guió a toda verdad? Le dio la instrucción, le dijo, vas a enviar a 2 de tus soldados a buscar a fulano de tal que está en tal ciudad. Ok, así de específico es nuestro precioso Espíritu Santo. No nos dice las cosas medias, Él nos las muestra completo. Él nos da el diseño, Él nos dice cómo hacerlo, por dónde hacerlo y con quién hacerlo. Dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Qué tremendo que aquí vemos a Pedro y el Señor le dice aquí en el verso 19 de Hechos capítulo 10, le dice, Pedro, dice, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. ¿Ok? Y aquí Juan 16 dice, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu le dirá todo lo que reciba de mí. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, el Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios nos conecta. Él conecta, diga conmigo, conexiones divinas. Por eso es que la palabra dice que ya no somos ciegos, ¿verdad? Porque Él es la luz del mundo. Cuando yo recibo a Cristo, toda ceguera espiritual se va y ya yo no veo con ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. ¿Por qué? Porque tengo un gran tesoro y es su precioso Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos muestra las cosas antes que acontezcan, y es tan maravilloso porque todo lo que Él nos dice, no lo dice por su propia cuenta, sino que nos dice lo que oye hablar al Padre. Amén. Entonces, seguimos. Vamos por el verso 23. El verso 22. Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar, ¿qué? El mensaje. Tenía temor de Dios, pero todavía no había conocido el mensaje. Quizás había oído hablar de Cristo, pero no había recibido al Señor Jesús. Y dice, entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Es decir, Pedro no fue solo, fue con unos hermanos. Diga conmigo, cuando Dios me envía, cuando el Señor nos envía, Él no nos envía solo. Muchas veces usted va a pensar que usted está solo, pero de repente cuando llega al lugar ya el Señor tiene allí a las personas. ¿Ok? Porque diga conmigo, el Espíritu es uno.
Es un solo espíritu, es un mismo sentir, es una misma visión, es una misma fe, una sola adoración. Amén. Entonces el Señor nos guía, nos da la instrucción, nos da el diseño, nos conecta con personas para que nosotros podamos cumplir el propósito para el cual Él nos está enviando a una misión, a una situación, a una casa, a una familia. Él nos conecta. Es tremendo porque el Señor trae a Cornelio, que viene de otra ciudad, y lo envía a Jope. Y hace que Pedro salga de su comodidad, a lo mejor sus mismos hermanos, allí en su comodidad, y llega y lo envía a casa de Cornelio. Amén. Entonces sigue diciendo. Diciendo, entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Es tremendo porque este hombre tenía la certeza de que ese hombre a quien el ángel le había mandado a buscar tenía autoridad. Y es tremendo porque Cornelio no solamente pensó en sí, sino que me imagino que él dijo, vayan, vengan, preparemos la casa porque viene el hombre de Dios, viene el ungido de Dios. Dios me mostró que este era el hombre y bueno, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para llevar sanidad, liberación. Él reunió a su casa porque era un hombre que tenía temor de Dios y me imagino que él había inculcado ese temor a todos los que vivían con él. Entonces sigue diciendo, llegaron a Cesarea al día siguiente, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Es tremendo, porque aquí vamos a hacer un paréntesis. Es tremendo. Porque somos lo que somos por la misericordia de Dios. Y ese regalo tan hermoso, precioso que portamos, que es el precioso Espíritu Santo, nosotros sabemos que apartados de Él estamos fritos. Entonces es tremendo porque cuando este hombre ve que Cornelio lo ve y se postra al piso, él llega y le dice, epa, ya va, espérate. Levántate que no es así, vente que yo soy un hombre igual que tú, con la única diferencia de que bueno, de que yo ahorita soy el ungido, que él ahorita, bueno, el Señor me ha enviado con esta misión, pero el único digno de toda adoración, de toda gloria, de toda honra es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una característica de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es la sencillez de espíritu y de corazón. Tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, sean imitadores míos, mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes de corazón. Si hay algo que hace el precioso Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona, es que le da sencillez de corazón, le da humildad genuina, le da obediencia, amén, y sin argumentos. Yo no veo aquí a Pedro diciendo, ya va, Señor, espérate, que me estás diciendo que me vaya para otra ciudad, Señor, ya va, espérate, que no es el momento. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos ayude a ser obedientes, que el Espíritu Santo nos ayude a estar presto, a hacer lo que Él quiere que hagamos, en donde Él quiere que lo hagamos, en el momento que Él quiere que lo hagamos, en el nombre de Jesús, para su gloria y para su honra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí quiero hacer énfasis, ¿verdad? En lo que es cómo se mueve, ¿verdad? El mundo espiritual y ver cómo aquí Pedro siguió el ejemplo de Jesús y le dijo, ya va, epa, espérate, no es a mí al que vas a rendirle pleitesía, ya va, espérate, párate, que yo no soy Dios. Yo no soy Dios, yo soy instrumento en las manos de Dios. Yo soy un canal de bendición. Yo te estoy dando lo que por gracia yo he recibido. Amén, porque si el Señor nos llama, nos unge y derrama de su aceite, ese aceite no es para que nos vanagloriemos, ese aceite no es para que digamos, el recontra o sea, no. Somos un canal. A mayor bendición, más postración. A mayor bendición,
más postración. A mayor bendición, más postración. Mientras más el Señor me use, Señor, ayúdame. Más postración, mansos y humildes de corazón, sencillez de espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, sigue aquí diciendo la palabra, ¿verdad? Vemos que este hombre dice, cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Es decir, que él lo exhortó, le dijo, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? No te vuelvas loco. Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, amados. Derribar estructuras. Siempre traigo a memoria, siempre traigo a colación cuando el Señor Jesús va a comer a la casa de Mateo. Siempre hago mención de eso porque es algo que ministró mucho a mi vida. Cuando los fariseos decían, ¿qué hace Jesús comiendo con semejante escoria? ¿Qué hace Jesús comiendo con semejante escoria? Entonces imagínense ustedes, a mí el Señor me manda a darle una palabra, en este caso como cuando el Señor lo hizo en su momento a un homosexual. Náguara, ¿qué hace? ¿Qué hace ese homosexual en la casa de Nelly? Ay, no, ¿y eso qué es cristiana? ¿Qué es eso? No. Años para la gloria del Señor a los pies de Cristo. Amén. Y tenemos que dejar que sea el Señor quien obre, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y yo recuerdo que mis hermanos en su momento tomaban, ¿verdad? Y cuando iban a la casa, a veces ellos, amados, tomaban. Yo no le estoy diciendo a usted que meta a la gente a su casa a tomar. No, le estoy diciendo en el nombre de Jesús, y creo que usted lo recibe en el espíritu correcto, sabiduría del cielo. Sabiduría del cielo. Amén, porque a veces llegamos, bueno, como fulano toma, entonces ya fulano no entra más para mi casa. Imagínense ustedes, después que Nelly Rodríguez, cuando no tenía a Cristo, hacía tremendas rumbas con sus hermanos en la casa. Entonces ahora que Nelly Rodríguez tiene al Señor, que está llena del Señor, de la presencia del Señor, entonces ya yo le voy a decir a ellos que no entren a la casa porque ellos son unos borrachos. Entonces imagínense, me imagino a mis hermanos diciendo, bueno, ahora esta, como es cristiana, entonces ahora nosotros somos, no, al contrario, misericordia, con la misma misericordia que el Señor me llamó, ¿verdad? Con esa misma misericordia les abrazo y les puedo decir que ya el mismo Señor, la misma autoridad de Dios hace que ellos mismos vayan soltando las cosas y ellos sientan como un respeto, no por nosotros, sino por lo que portamos, por la presencia del Señor. Diga conmigo, la autoridad se reconoce, la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Un ungido de Dios es reconocido a donde el Señor lo lleve, lo envíe, en el nombre de Jesús. Es reconocido, los hijos de Dios son reconocidos a donde el Señor los envía. Amén. Y las mismas personas sienten eso, pero es por la presencia, por lo que portamos en el nombre de Jesús. Diga conmigo, la autoridad se reconoce, la autoridad no se impone, se reconoce. El Espíritu de Dios es soberano. Diga conmigo, el Espíritu de Dios tiene el poder para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos su voz, somos una voz, mensajeros, obedecemos. Hacemos lo que Pedro hizo, vamos, soltamos la palabra con sencillez de espíritu y de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces sigue diciendo, dice,
Cuando en Pedro, me devolvió otra vez al verso 25, cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro le dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Amén. Cristo derramó su sangre por todos. Él no vino a condenar, vino a rescatar lo que se había perdido. Nosotros somos instrumentos en sus manos para llevar el mensaje de salvación y rescatar lo que se había perdido. Amén. Instrumento en sus manos. El Señor es el que da el crecimiento. Nosotros soltamos la palabra. Apolo sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Es el Señor quien da el crecimiento. No es Nelly Rodríguez, es el Señor. Nosotros obedecemos llevando la palabra, creyendo que esa palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesús, yo creo en esta hora, que si en esta hora está llegando palabras a Honduras, está llegando palabras a Cuba, está llegando palabra en el nombre de Jesús a Bates en California, en el nombre de Jesús, esta palabra no vuelve vacía. Y el Señor está cumpliendo el propósito con el cual la está enviando. En el nombre de Jesús declaramos un tiempo de activación. Declaramos en el nombre de Jesús que toda incredulidad sale de las mentes. Declaramos en el nombre de Jesús que el Señor nos aviva, que viene un avivamiento, que el Señor nos hace sensible a su voz, que somos instrumentos en sus manos, que nos dejamos guiar, que nos dejamos dirigir por el Señor. No importa cuántos años tengas en el Evangelio. Yo podía ver en el Espíritu edificios y veía el agua limpia. Amén. Pero en esos edificios veía unas bases que habían como huecos. Y yo decía, Señor, se va a caer. En el nombre de Jesús atamos la incredulidad. En el nombre de Jesús declaramos que hay un solo Señor, Rey de reyes, Señor de señores, Pastor de pastores, Jesucristo, que somos sujetos a autoridad. Amén, que nos sujetamos al Señor, que nos sujetamos a nuestras autoridades en el nombre de Jesús, en la medida que el mismo Espíritu Santo nos guía. Amén, en el nombre de Jesucristo. Entonces sigue diciendo, Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada. Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Amén, esperando escuchar el mensaje que Dios te ha dado. Ya la tierra estaba lista, ese corazón estaba presto y él simplemente obedeció, creyendo que a ese lugar a donde Dios lo había enviado, Dios había ungido a ese hombre, ahí estaba la autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces sigue diciendo, entonces Pedro, voy por el versículo 34. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, que Jehová lo reprende en esta hora, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después
Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios ha elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después que Él se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todo, de los que están vivos y de los que están muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que todo el que cree en Él se le perdonarán todos los pecados por medio de su nombre. Amén. Sigue diciendo el verso 44, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados a ver que el don del Espíritu Santo era derramado sobre los gentiles, pues lo oyeron hablar en otras lenguas y alabando a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Amén. En el nombre de Jesús, amados, Dios es bueno, su misericordia es grande, es su misericordia la que el día de hoy me permite a través de esta plataforma. No hay límites para oír su voz. Le doy gloria al Señor, porque si hay algo que el Señor ha derribado, ha venido derribando, son estructuras, es entender que sus pensamientos son más altos que los míos, que Él es infinito, que Él es infinito. No hay límites para oír su voz. No hay límites. Le doy gloria a Dios porque en este momento, en esta misma hora, tenemos varios países conectados. Gente sedienta de la palabra de Dios. Gente que está al pendiente a qué hora sale el tabernáculo. En el nombre de Jesús, quiero decirte que tus lámparas, que somos lámparas encendidas, que el Señor nos está llenando de su aceite y que ese aceite que el Señor está derramando en esta hora no es solamente para ti, es para que tú abras tu boca desde donde te encuentres y proclames el evangelio. Le digas a la gente que solamente en Cristo hay salvación. Amén. Y solamente en Cristo hay salvación. Aquí vemos a un Cornelio, un hombre inconverso, ¿verdad? Un gentil, un hombre que tenía temor de Dios, ¿verdad? Pero rendía quizás, hacía cosas que al Señor no le agradaban, tenía temor de Dios, ¿ok? Pero todavía no había tenido un encuentro con Jesucristo. Y él sabía, aunque él oraba, aunque él hacía buenas obras, aunque él tenía temor de Dios, creo que este hombre muy dentro de sí sabía que había algo que le faltaba. Era un hombre con rango, era un hombre con autoridad. Dice la palabra que era un soldado y este soldado tenía soldados a su servicio, pero aún con esa jerarquía natural, él sabía que había algo que le hacía falta, que eso no era suficiente y el Señor lo direccionó hacia el ungido de Dios, hacia Pedro, que tenía el Espíritu Santo, y dice la palabra que este hombre obedeció, y cuando Pedro soltó la palabra, el Espíritu Santo de Dios se derramó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amados, en el nombre de Jesús yo declaro y yo creo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que el Señor está presto a la oración sincera, a la oración de corazón. Cuando un hombre o una mujer se humillan de corazón, independientemente su condición, el Señor no es sordo, el Señor responde al clamor, pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos haga sensibles, y no solamente sensibles, sino obedientes a lo que Él nos está diciendo, a la instrucción que Él nos está dando, que le podamos creer en el nombre de Jesucristo, que le creamos, que obedezcamos, y Él se encargará de todas las demás cosas. Amén. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Que podemos ver que ¿qué movió a Dios a enviar al ángel para indicarle que buscara a Pedro? Todo hijo de Dios tiene una llave, ¿verdad?
que a través de la palabra nosotros portamos una llave y esa llave es el arrepentimiento y la conversión. Tenemos una llave, el Señor Jesucristo no solamente nos salvó, no solamente nos ha hecho libres, sino que Él nos ha entregado la llave para nosotros ir y llevar salvación y libertad a otros. No nos podemos quedar con esto, tenemos que vaciarnos en otro, proclamar, declarar, animarlos a ellos a buscar al Señor, al Cristo vivo, al Dios verdadero. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, amados, les animo a que podamos escudriñar allí donde tú estás. Hechos capítulo 10, léetelo completo. Léetelo completo. Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Qué pasa cuando se ora mucho y no se obra a favor de los necesitados? La fe sin obra es muerta. ¿Se puede orar y ser egoístas al mismo tiempo? Sí, se puede orar y se puede ser egoísta. ¿Ok? El Señor, su Espíritu Santo siempre nos va a mover a la misericordia, a ver a las personas con los ojos con los que Él nos ve, a ser misericordiosos, a ser pacientes, porque usted sabe la paciencia que el Señor ha tenido conmigo. Es eso lo que hace que yo pueda ser paciente con otros. Es eso lo que hace que yo pueda ver a otros con misericordia. Si hay algo que el Espíritu Santo hace, es que Él permite que nosotros podamos ver nuestra viga, ¿verdad? Y en la medida que nosotros vemos nuestra viga, no estamos pendientes de la paja y de los errores, sino que vemos a la persona cometer el error y el Señor nos mueve a levantarnos en oración, en intercesión, a clamar: Señor, ten misericordia, Señor, revélatele a su vida, Señor, que tus ángeles lo rodeen, Señor, que tus ministros de fuego le prediquen el evangelio de Cristo a donde quiera que ellos vayan, amados. Entonces, en esta hora, Señor, quiero decirles, amados, que Dios ama a todos los que le obedecen, ama a los que tratan bien a los demás y se enfocan en hacer el bien sin mirar a quién. Hay personas que quizás en este momento no han tenido un encuentro con el Señor, pero temen de Dios, hacen el bien, ayudan al necesitado. Dios les ama, el Señor los tiene rodeados, y en el nombre de Jesús, cada ministro de Dios que tú ves es una respuesta a la oración. El Señor te rodea, el Señor te habla, pero tienes que ser obediente. Obedece cuando Dios te da la instrucción. No te resistas a su amor, porque la oración sin obediencia no es suficiente. La oración sin misericordia no es suficiente. La oración sin servicio no es suficiente. El Señor lo dijo: sean imitadores míos, mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes de corazón. Pedro necesitó de Cornelio, ¿verdad?, para dar a saber a los gentiles que estaban incluidos en el plan de salvación. Y Cornelio necesitó a Pedro para saber que podía salvarse, que las buenas obras no son suficientes. Necesitamos ser salvos, y el único que tiene el poder para salvarnos de la condenación eterna es Jesucristo. En estos días, en el tabernáculo pasado lo comentaba, veíamos ese incendio que aconteció, ¿verdad? Creo que fue en Nueva York, ¿verdad? No recuerdo la ciudad, pero es tremendo. Yo me imagino, aún en medio de esas ruinas, yo digo, el Señor tuvo misericordia. Algunas casas fueron guardadas para Él manifestar su poder, pero Él tuvo misericordia, porque pude ver que fueron más las pérdidas materiales que las pérdidas humanas. Cuando nosotros le hablamos a la gente del infierno, le hablamos a la gente de la condenación eterna, la gente piensa que es una fábula, que es un cuento. No es un cuento, es una realidad. Yo decía: Dios mío, esa ciudad ardiendo en llamas, no sé cuántos días. Solamente las personas que
que presenciaron ese incendio pudieron saber cómo la devoraba el calor. Yo decía, Señor, ¿usted se imagina pasar la eternidad? La eternidad. El Señor nos ama, el Señor no quiere eso para nosotros. Todavía estamos a tiempo. Usted que me escucha de cualquier lugar del mundo, si el Señor le ha permitido escuchar este mensaje, es porque el Señor tiene misericordia de ti. Quizás en este momento todavía no has confesado a Cristo, pero estás clamando y el Señor te está hablando, te está dando una instrucción. Búscale, busca su presencia, busca su rostro. Dile, Señor, dime cuál es el lugar, dime cuál es el lugar, cuál es esa congregación, cuál es esa iglesia en donde se predica a Cristo, en donde yo voy a ser plantado para dar frutos. Amén. O quizás eres un pastor que vienes de estar caído, que ha vivido proceso, o en el nombre de Jesús está ese espíritu inmundo de incredulidad, de inseguridad, de temor que te quiere paralizar, que quieres que no hables lo que el Señor te ha mandado a hablar. Obedece al Señor. Lleva la palabra a los lugares a donde el Señor te ha enviado. En el nombre de Jesús, Dios es específico. Somos su iglesia. Su iglesia, y su iglesia es su iglesia. Es hermoso ver cómo a esta hora, cuando sale el tabernáculo online, yo digo, Señor, tú eres tan hermoso y tú no quieres bendecir de tal manera que tú estás derribando esos espíritus de división, porque dices en tu palabra que cuando tú ves a los hermanos juntos y en armonía, tú derramas bendición. Qué hermoso cuando vemos a gente que está en Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Estados Unidos, California, Cuba, Ecuador, Haití, Puerto Rico, Bolivia, Paraguay, Argentina, Perú, Brasil, Santa Catalina, Venezuela, República Dominicana, España. Qué hermoso poder estar juntos, unánimes, en un mismo sentir. Qué hermoso cuando el Señor permite que a través de estas redes nosotros podamos estar conectados en el Espíritu. Y que aunque somos diferentes, formamos parte de un hermoso cuerpo del cual Cristo es la cabeza, Él es la cabeza, Él es el que nos guía. El Espíritu Santo es ese torrente sanguíneo que le da la vida a ese cuerpo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús, lo estoy diciendo en sentido figurado, un cuerpo. Somos un cuerpo. Cristo tiene sus manos en las diferentes partes de la tierra. Somos su voz, somos sus pies. Nos movemos a donde Él nos diga que nos movamos en el nombre de Jesús. En el tiempo que Él nos diga que nos tenemos que mover y con las personas que nos tenemos que mover, cada uno según el cuerpo. Amén. Según está el cerebro hace su función, los cabellos hacen su función, los ojos hacen su función, las cejas, la boca, los oídos, todos están en armonía en un mismo cuerpo. En el nombre de Jesús, unánimes, juntos, en armonía, sin importar el lugar donde te encuentres. En el nombre de Jesús, si estás allí, si estás privado de libertad y eres una antorcha encendida, eres una lámpara que el Señor tiene en ese lugar para alumbrar a otros, entonces en el nombre de Jesús, abre tu boca, pregona la palabra en el nombre de Jesús, para que mientras que estés en ese lugar, su propósito se cumpla. Amén. ¿Cuántos hermanos no he visto que están pasando por situaciones, o Dios ha permitido que pasen por situaciones, porque quiero que diga conmigo, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Personas que han pasado por situaciones de enfermedad que a lo mejor no les gustaba entrar a un hospital, y bueno, el Señor llega y ha permitido que entren en esos lugares, y el propósito fue que le predicaran a otros de las maravillas que Él ha hecho, de su poder, de su grandeza. Amén. En el nombre de Jesús, amados, este es el tiempo en el que hay que abrir la boca y declarar que Cristo reina para su gloria y para su honra. Amén. En el nombre de Jesús, si me estás escuchando y me escuchas por primera vez y aún no has recibido al Señor Jesús, no has tenido un encuentro con Él, en esta hora te animo a que puedas hacer conmigo esta declaración, esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te recibo, Señor, yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. Señor, te doy las gracias porque entregaste tu vida en la cruz por mí. Hoy reconozco, Señor, que te necesito
necesito. Hoy reconozco, Señor, que apartado de ti nada soy. Creo, Señor, en el sacrificio de la cruz. Creo, Señor, que resucitaste al tercer día de entre los muertos y que hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre, Señor, que estás intercediendo por mí, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, guíame a toda verdad, revélame al Padre, Señor, y ayúdame cada día, Señor, a ser un verdadero cristiano, Señor. Ayúdame, Señor, a ser obediente a tu palabra, a buscarte, Señor, por encima de toda situación o toda circunstancia. Amén. En el nombre de Jesús, en esta hora, amados, me despido por el día de hoy y te recuerdo que si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, le puedas dar a la palabra suscribirse, le des me gusta y puedas compartir esta palabra con todos tus familiares y amigos. Recuerda dejarme tu comentario en la mensajería. Si tienes algún testimonio para comentar, puedes hacerlo. Si necesitas oración, puedes hacerlo. O aún, pues me puedes escribir diciéndome desde qué país nos escuchas. El Señor les bendiga. La paz y la gracia de Dios sea con todos nosotros. Nos vemos la semana que viene. Dios me los bendiga. Bye.